En este episodio, traigo revelaciones impactantes sobre el misterioso caso de Nancy Guthrie. Una funcionaria del condado de Pima, Arizona, acusa al sheriff Nanos de reprenderla por compartir datos clave del caso con el FBI. Escuchen con atención esto que les digo. Se trata de la propia evaluadora del condado de Pima. Y en un momento voy a revelarles todos los oscuros detalles de esto. La evaluadora afirma que el sheriff enfureció porque ella entregó información sobre el caso de Nancy Guthrie al FBI. ¿Qué sentido tiene esto? Tengo en mis manos su testimonio completo de lo que ocurrió. Se los explicaré todo a detalle. Además, ya existe un movimiento formal para destituir al sheriff de su cargo. Ya lo había mencionado antes. Hubo una tensa reunión con la Junta de Supervisores del condado. Aunque votaron en contra de destituirlo, ocurrió algo inesperado en esa sesión. Decidieron turnar todos los hallazgos sobre el sheriff a la Fiscalía General para que sea investigado. ¿Qué significa esto realmente? ¿Habrá ahora una investigación estatal contra el sheriff? ¿Y qué relación tiene todo esto con el caso de Nancy Guthrie? ¿Cómo podría afectar al curso de la investigación? Hablaremos con uno de los supervisores del condado sobre este tema. Pero antes analicemos el conflicto entre el sheriff y la evaluadora, porque es una revelación que me tomó por sorpresa. Sabía perfectamente que existían tensiones y disputas constantes entre la Junta de Supervisores y el propio sheriff, pero ignoraba que este preocupante enfrentamiento también involucraba directamente a la evaluadora del condado. Todo esto surge de un reporte exclusivo del Arizona Republic firmado por la periodista Stephanie Murray. Según sus informes, los hechos se remontan al mes de febrero. Revela que el sheriff y la evaluadora Susan Druby sostuvieron una tensa conversación telefónica en esa fecha. El sheriff estaba sumamente molesto porque la funcionaria había entregado datos confidenciales al FBI. Ella misma declaró que el tono de aquella llamada fue completamente inusual y desconcertante. Explicó que entendían perfectamente el enorme nivel de estrés que sufría el sheriff debido a la investigación de Nancy Guthrie. Insistió en que eran conscientes de la inmensa presión bajo la que se encontraba el funcionario policial. Aún así, reconoció que la interacción entre ambos terminó siendo bastante hostil. Nos dio a entender que al entregarle esta información al FBI, solo estábamos cargando de trabajo extra a su propio departamento, ya que ellos se verían obligados a rastrear y verificar cada una de esas nuevas pistas. Disculpen, tengo un pequeño carraspeo en la garganta. La evaluadora sintió que la acusaban implícitamente de haber cometido un error por el simple hecho de cooperar con el FBI. En ese preciso momento, me colocaron en una posición tan incómoda en la que casi sentí que debía pedir disculpas a sabiendas de que mi actuar había sido el correcto. Una situación sumamente extraña. Pero ¿qué hizo exactamente esta funcionaria para desatar la furia del sheriff? Según reporta el diario Arizona Republic, la oficina de Susan Druby respondió formalmente a una solicitud de información del FBI, datos clave para esclarecer el caso Guthrie. Posteriormente, Druby llamó al sheriff para notificarle sobre el procedimiento. Tiene sentido. Ella es la evaluadora y él es el sheriff. Es lógico que tengan contacto profesional continuo. Pero cuando se comunicó con él, notó de inmediato que estaba profundamente frustrado. Esas fueron sus palabras exactas: profundamente frustrado. Por seguridad, Druby no reveló qué datos específicos buscaban los agentes federales. Una decisión prudente para no entorpecer ni vulnerar los detalles más delicados de la investigación. Como evaluadora, su departamento controla los registros de propiedades y catastros fiscales de toda la región de Pima. Tal vez el FBI rastreaba escrituras o movimientos financieros vinculados a un predio específico. Druby añadió textualmente que lo percibió sumamente estresado y fuera de sí durante la llamada. No llegó a gritarme, pero sí me reprendió severamente
quejándose de la enorme cantidad de pistas que les llovían, de su obligación legal de rastrear cada una de ellas, y reclamando que mi oficina les hacía más daño que bien al saturarlos con pistas que luego debían investigar obligatoriamente. Drowvey aclaró que el área de informática de su oficina estructuró un reporte detallado para entregárselo directamente al FBI. El contenido exacto de ese informe y los motivos que tenía el FBI para solicitarlo siguen bajo un absoluto misterio. Quizás un listado de dueños de propiedades en la zona, lo cual tendría total sentido. Pero al final de todo, no tenemos la certeza absoluta de qué buscaban. Y ella aseguró que él le dijo al Arizona Republic. En su mente, y aquí me parece que se refiere al sheriff, en su mente se estaba creando muchísimo trabajo adicional simplemente por el hecho de haber entregado esta información. Drowvey asegura que no le gustó para nada esa llamada. Dijo, pensé que estaba siendo de mucha ayuda. Así que tener una discusión tan confrontativa por hacer algo que consideraba correcto fue algo sumamente decepcionante. Y le contó al Arizona Republic que la llamada terminó cuando intervino otro miembro del departamento del sheriff, quien le ordenó a Nanos que retrocediera y dejara en paz a la asesora. Drowvey dijo que el otro oficial le advirtió a Nanos que no la presionara por cooperar con el FBI. Al final el sheriff aceptó, le dio las gracias y se despidió amablemente. Una llamada de lo más extraña, ¿no les parece? En medio de uno de los casos más mediáticos y de alto perfil del país. Drowvey afirma que nunca antes había tenido un maltrato con el sheriff. De hecho, dijo que hasta ese momento jamás había tenido un roce negativo con él. Creo que todo se debió a la enorme frustración por la que estaba pasando, debido a la tremenda presión de estar bajo los reflectores de todo el país por culpa de esta investigación. Aún así, admitió que fue una conversación muy incómoda y desagradable, y resulta bastante extraño pensar en ese otro funcionario de la oficina que de pronto se metió en la llamada para prácticamente callar e interrumpir al sheriff. Todo esto es sumamente extraño. Estamos hablando de dos líderes electos del condado, la asesora y el sheriff. Y les recuerdo que ya hemos reportado que el sheriff y el FBI llevan una relación bastante disfuncional, lo que tal vez explique su enojo porque ella le diera información al FBI. Aunque seamos honestos, esta mujer sigue desaparecida. ¿Por qué demonios te frustraría que alguien colabore? Pero el caso es que esa relación rota existe, o al menos existía. El director del FBI, Kash Patel, declaró que los excluyeron del caso los primeros 4 días. Él quería enviar el ADN de la investigación de Nancy Guthrie a Quantico, pero el sheriff prefirió mandar esas valiosas muestras de ADN a un laboratorio privado en el estado de Florida. Como ven, ha habido bastante drama y tensiones de ida y vuelta. Esto nos ayuda a entender por qué al sheriff le molestó tanto que la asesora hablara directamente con el FBI. Intenté ponerme en contacto con la asesora, pero no obtuve ninguna respuesta de su parte. Y según mis fuentes, esta revelación que hizo al Arizona Republic ya era un secreto a voces desde hace tiempo. Mucha gente en el pueblo ya lo sabía, pero se volvió noticia cuando la asesora Drowvey decidió romper el silencio ante la prensa. Hasta ahora, el sheriff no ha comentado nada al respecto. Solo emitió un comunicado al cumplirse 100 días de la desaparición de Nancy Guthrie, y su oficina declaró, al llegar al día 100 de esta investigación, el procesamiento de pruebas científicas y el análisis de medios digitales continúan en curso. Oficiales de PIMA y agentes del FBI siguen revisando la evidencia bajo protocolos forenses establecidos. Los equipos de investigación también siguen buscando pistas y testimonios de forma activa, y tanto el departamento del sheriff de PIMA como el FBI piden a quien tenga información relevante que la reporte de inmediato. Mantenemos el compromiso de realizar una investigación exhaustiva
y agradecemos la paciencia y cooperación constante de toda la comunidad. Ese fue el comunicado oficial. Disculpen, no sé qué pasa, tengo algo en la garganta hoy. Pero ese fue el pronunciamiento oficial de la oficina del sheriff al cumplirse los 100 días de búsqueda. Ya lo había mencionado antes, pero según mis fuentes confiables, no hay sospechosos ni pistas sólidas por ahora. Aunque, por supuesto, esto podría cambiar en cualquier momento. Un nuevo análisis del ADN o una pista clave de último minuto podrían dar un giro inesperado, ya lo he visto suceder. Me refiero a que estos casos policíacos pueden dar un giro de 180 grados repentinamente. En cuanto al intento de destituir al sheriff el martes por la noche, se llevó a cabo la reunión de la Junta de Supervisores de la que les hablé. Sorprendentemente votaron a favor de no remover de su cargo al sheriff Nanos. El supervisor Steve Christie propuso destituir formalmente a Nanos, pero al no haber nadie que apoyara su moción, la propuesta fue rechazada. Todo esto surge por las acusaciones de que Nanos mintió bajo juramento sobre su historial laboral, ocultando además que había sido suspendido en varias ocasiones durante su empleo de policía anterior. Y ahora investigan sus registros de cuando trabajaba en la policía de El Paso antes de ser sheriff. A pesar de no votar para destituirlo, los supervisores sí mostraron preocupación por su liderazgo y su historial laboral en la reunión. Y aquí es donde todo se pone interesante. La Junta de Supervisores, aunque decidió no destituirlo, sí optó por enviar las acusaciones de perjurio a la oficina de la Fiscalía General para su revisión. Y esta acusación de perjurio surge porque el sheriff Nanos supuestamente mintió bajo juramento, lo que constituye perjurio al ser bajo juramento, y todo por falsear su historial de trabajo. Así que pasan muchas cosas con el sheriff, y lamentablemente, es inevitable pensar que esto afecta de alguna manera la investigación sobre Nancy Guthrie, porque ante tanta disfunción, resulta imposible creer que no haya consecuencias directas en el caso algo verdaderamente lamentable. La pregunta clave es, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Cómo podría estar afectando esto a la investigación? Quiero hablar de esto con el Dr. Matt Hines, supervisor del condado de Pima. Gracias por estar aquí, Dr. Hines. Se lo agradezco. Lo primero que quería preguntarle tiene que ver con esta situación de la asesora. Me refiero a que ella aseguró que el sheriff se molestó bastante por entregarle información al FBI. Obviamente, ella no revela de qué información se trata. No quiere entorpecer el proceso ni meterse en problemas. Pero el sheriff aparentemente se enfureció con ella por haber compartido esos datos con el FBI, lo cual resulta sumamente desconcertante. Brett, a estas alturas, ya no me sorprende escuchar lo que el sheriff hace o dice. Es decir, ahora que descubrimos que nunca estuvo calificado para ser policía y que mintió en su solicitud hace 42 años. Básicamente, todo se puede esperar de él. Pero sí, la situación es trágica, y en esta investigación de tan alto perfil, cualquier dato que aportemos resulta crucial. A mí ni el FBI ni otra agencia policial me han pedido que aporte información. Pero si me lo pidieran, por supuesto, que haría todo lo humanamente posible para colaborar con el caso. Y estoy seguro de que la asesora hizo exactamente lo mismo. Y que la reacción del sheriff haya sido como la describen resulta sumamente preocupante una vez más. Y mire, lo que sea necesario para resolver esto, en especial hace meses, es lo que todos deberíamos estar haciendo. No deberíamos quejarnos por tener más trabajo ahora, ni por seguir nuevas pistas o lo que sea que él alegaba. Usted conoce a la asesora. Sí, la conozco. Como no soy de Tucson, no conozco a todos los involucrados de aquí. He ido conociendo un poco a la gente de aquí, y sé sobre el sheriff. Pero, ¿hay alguna razón para no creer en su versión de los hechos? Para nada. Ella no inventaría algo así, no ganaría nada con eso. En lo absoluto. Me sorprendió enterarme de esto hace unos días, cuando sea que ocurrió.
pero en cuanto a su honestidad, no tengo la menor duda. Por otro lado, la versión del sheriff es muy diferente, como ya hemos comentado. ¿Qué es lo más reciente? Explíqueme qué fue exactamente lo que hicieron en la Junta de Supervisores, porque acaban de turnar parte de este asunto a la Fiscalía General. Sí, y sé que la gente seguirá diciendo que esta junta siempre hace lo mismo con el sheriff, pero estamos muy limitados porque no somos el Congreso. No podemos simplemente decirle, ya te estás pareciendo a George Santos, así que quedas fuera de la jugada. No podemos hacer eso exactamente. Hay formas muy limitadas en la ley ARS 11253 para obligar a los oficiales a declarar y rendir informes. Tuvimos una discusión a puerta cerrada en sesión ejecutiva privada con nuestros abogados y revisamos detalladamente las respuestas que el sheriff estaba obligado a entregarnos. Al principio no las entregó bajo juramento, algo que me pareció sumamente extraño. Pero 10 días después, él y su abogado presentaron una declaración notariada bajo juramento con la respuesta de 22 páginas. Así que técnicamente podríamos argumentar que no cumplió con los tiempos establecidos, y en mi opinión no lo hizo. Pero, ¿lo sostendría un tribunal si llegamos a esa instancia? ¿Aceptaría un juez que eso basta para anular una elección y destituir a un funcionario electo? Ese es el punto donde realmente no alcanzamos ese umbral. Por eso, siguiendo el consejo legal, no intentamos declarar vacante el cargo. Pero lo que sí decidimos denunciar bajo el mismo consejo legal es que algunas de esas respuestas, sin llegar a señalar exactamente el punto por punto, como la fiscal general es una mujer sumamente inteligente y cuenta con un equipo increíblemente talentoso, no vamos a hacer su trabajo. No somos un tribunal ni somos la fiscalía, pero al analizar sus respuestas con nuestros abogados, nos preocuparon varias áreas con un potencial perjurio. Por eso escuchó a mi colega decir que queríamos que la fiscal general investigara el caso por posible perjurio. Y, por supuesto, el siguiente paso lógico sería que ellos actúen como la autoridad acusadora. Podrían presentar cargos formales por un delito grave de clase 4. Y esto no es de los años 80. Esto vendría directamente de una respuesta a la Junta de Supervisores hace apenas unas semanas. Y eso es un gran problema porque ya vimos que está dispuesto a, yo diría, mentir bajo juramento, o al menos eso parece que hizo en diciembre, durante aquella declaración jurada federal sobre el caso del sargento Cross. Eso no le compete a la Fiscalía, pues me informan de su oficina que ese asunto corresponde a los tribunales federales. Pero esto es algo que la fiscal definitivamente debe, y creo que va a investigar presentando cargos si lo cree conveniente. Estaba revisando un documento de la época en que el sheriff trabajaba en El Paso. Y no sé si ya lo viste, pero básicamente dice, déjame buscarlo de nuevo por aquí. Esto es de su expediente personal, sí. Sí, ahí dice que la junta de 5 miembros votó por unanimidad despedir al oficial Chris Nanos de la policía de El Paso. Sí. Eso es nuevo. No me acuerdo. Sabía de las suspensiones, pero ¿tú sabías que en realidad lo habían despedido? Así es. Y por su largo historial disciplinario, esa lista de 2, bueno, casi 3 páginas de expediente. Las últimas 2 entradas eran, creo, lo que llamaban la resolución, que fue renuncia en lugar de despido, escrita casi encima hacia el lado derecho. Pero respecto a esa clase de documentación, no teníamos la imagen completa de lo que pasó, y creo que el sheriff pensó que nunca íbamos a conseguirla. Pero por suerte, Stephanie Murray del Arizona Republic, gracias a su periodismo de investigación, ha estado obteniendo muchos registros desde El Paso. Parece que ellos guardan todo, y ahora tenemos ese expediente. Lo cierto es que eso se publicó el 21 de abril, en una revelación minuciosa de cada una de sus suspensiones, de todo lo ocurrido, con Nanos basándose en ese expediente personal de 88 páginas. Pero lo que describes es impactante.
Está prácticamente en blanco y negro. Está por escrito. Sabemos qué pasó en 1982 como describiste. Una junta disciplinaria determinó que por 9 o 10 motivos específicos, él no estaba cumpliendo e incluso citan el Estatuto del Estado de Texas, me parece, o el código que regula la certificación de sus agentes del orden o policías de ese lugar. Y en su descripción señalan directamente, ha sido incapaz de cumplir de manera constante con los estándares más básicos que exigimos en Texas, y por eso debe marcharse. Así que la Junta votó por unanimidad su destitución, pero al ser muy generosos o por alguna extraña consideración, le permitieron presentar su renuncia en lugar de ser despedido justo antes de que se publicara la decisión oficial. Lo que desafortunadamente para todos nosotros le permitió venir a Arizona y conseguir empleo aquí bajo falsas pretensiones. Pero él mismo firmó ese formulario al que te estás refiriendo. Unas líneas más abajo, de donde dice renuncia en lugar de despido, estampando la firma de Christopher J. Nanos y la fecha. Así que él conocía perfectamente las condiciones de su salida de El Paso. Pero miremos ahora, vayamos al 21 de abril de 2026. Esto fue lo que le dijo a la Junta de Supervisores. Bueno, mi supervisor y yo tuvimos un desacuerdo por un asunto de remolques y me iban a dar una suspensión de 3 días. Apelé esa suspensión de 3 días ante el jefe, según recuerdo. El jefe apoyó al supervisor y en vez de aceptar esos 3 días suspendido, decidí marcharme. Por favor, amigo, te habían suspendido otras 8 veces antes. 8 veces sumando 37 días en total, incluyendo 10 por una y 15 por otra. En esa, casi mata a un hombre, dejándolo en coma en cuidados intensivos en El Paso, lo que provocó demandas al departamento policial y un escándalo en los medios, ¿no? Se trataba de un sospechoso de robo ya esposado, al que golpeó salvajemente dentro de una patrulla. Entonces, de acuerdo, estaba enfrentando una suspensión de 3 días por ese asunto de remolques de autos, y eso bastó para hacerlo renunciar. Ese argumento ni siquiera se sostiene porque carece de total sentido cuando miramos el resto de su historial. Así que lo que declaró bajo juramento ante la Junta de Supervisores, a mi parecer, parece ser perjurio. Para mí tiene toda la cara de ser perjurio. Si es tu primera vez en True Crime Hour, te doy la bienvenida. Aquí analizamos los casos que exigen más que un simple titular. Historias donde la verdad nunca es sencilla. Son esos casos donde las instituciones diseñadas para protegernos terminan por convertirse en el problema mismo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un solo detalle de esto. Si has estado siguiendo el caso, ya lo sabes. Este misterio se vuelve cada vez más profundo. Al recolectar evidencia de ADN en la escena, hallaron un único cabello. Era uno de los escasos indicios físicos que les quedaban a los investigadores. Había que tomar una decisión. Una resolución sobre a dónde enviarlo para analizarlo. El FBI cuenta con un sofisticado laboratorio criminalístico. Está ubicado en su sede central de Quantico, Virginia. El análisis en el laboratorio del FBI no le cuesta nada al condado. El gobierno federal asume los gastos y sus instalaciones figuran entre las mejores del mundo. Pero el sheriff Chris Nanos tomó otra ruta. Mintió y mandó la evidencia de ADN a un laboratorio privado en Florida. Las consecuencias de esa acción se sienten en todas partes. Primero, un laboratorio privado no es el FBI. Sin importar sus credenciales, carece de los mismos recursos institucionales y la profundidad en peritaje forense. No tiene los protocolos establecidos para abordar un caso de esta tremenda magnitud. Además, cada prueba cuesta dinero. Esos fondos provienen directamente de los contribuyentes de Pima County, dinero que se habrían ahorrado por completo usando al FBI. Tercero, esa decisión generó una incómoda pregunta. ¿Por qué pagaría un sheriff por análisis forenses privados?
¿Para qué hacer eso cuando el mejor laboratorio nacional era completamente gratis? La respuesta tardó meses en salir a la luz, pero la verdad ya se vislumbraba. El sheriff Nanos arrastraba un historial espinoso con el FBI. Este historial venía de antes del caso Guthrie. En 2016, el FBI investigó a Nanos por malversación. No hubo cargos, pero esas sospechas dejan cicatrices. La relación estaba sumamente dañada. El vínculo entre Nanos y el FBI, según todos, no estaba meramente tenso. La describían derechamente como disfuncional. Teníamos a un sheriff con una relación fracturada con el FBI liderando este caso. Encabezaba una investigación que requería desesperadamente recursos del FBI y apoyo federal. Este asunto ya había capturado el interés nacional. Esa era la realidad en Pima County. Pero todo estaba por volverse aún más retorcido. En febrero de 2026, Nancy Guthrie se esfumó. Un mes después de su desaparición, el FBI contactó a la oficina del asesor de Pima County. La asesora, Susan Druby, lideraba la oficina encargada de gestionar los registros de propiedad de todo el condado. Ella manejaba los títulos de propiedad, evaluaciones de impuestos y toda la documentación pertinente del condado entero. Es la clase de oficina que los agentes federales contactan para ubicar a dueños de inmuebles. Suelen buscarlos para rastrear antecedentes de un terreno o recabar datos de un caso activo. La oficina de Druby recibió la solicitud y colaboró. Su equipo de sistemas entregó el informe. No había ningún escándalo ni violación de protocolos, solo una funcionaria cumpliendo con su deber. Es exactamente lo que se debe hacer cuando el FBI requiere información para un caso de gran relevancia. Luego Druby hizo algo sumamente correcto. Llamó al sheriff Nanos para mantenerlo al tanto de todo. Quería informarle de primera mano. Lo que siguió fue una llamada telefónica que dejó a todos helados, revelada al público por la periodista Stephanie Murray de Arizona Republic. Según Druby, el sheriff estaba furioso. No se trataba de una simple inquietud profesional. Estaba indignado. Y el origen de su furia radicaba en que Druby se prestó a colaborar. Le molestó profundamente que ella cooperara con el FBI. Druby describió aquel tono como algo inusual. Afirmó que el sheriff estaba indignado porque ella les había facilitado los datos a los agentes federales. Dijo que el sheriff se enfadó por darle información al FBI, tachándolo de un error. Esto desató una avalancha de trabajo extra para su departamento, pues los agentes debían rastrear cada pista. Estaban obligados a seguir cualquier pista que surgiera de esos datos. A ojos del sheriff, según relató Druby, esa oficina no estaba ayudando. Al contrario, hacía más daño que bien. Esas fueron las palabras de Druby, recolectadas por el Arizona Republic, y resultaban frías e increíblemente precisas. Sintió que le insinuaban con total claridad que había cometido una falta grave solo por haber colaborado con el FBI. En ese instante, confesó sintió el impulso de pedir disculpas hasta que comprendió que no tenía nada por qué disculparse. Describió el tono del sheriff como una mezcla de profunda frustración y una dura reprimenda verbal. Estaba tenso y alterado, recordó ella agobiado por la avalancha de pistas y la obligación que tenía su oficina de investigarlas todas. La tensa llamada solo terminó gracias a una oportuna intervención. Otro oficial de la propia oficina del alguacil intervino, tomando el teléfono para exigirle a Nanos que dejara de hostigar a la asesora por colaborar con el FBI. Después de eso, Nanos cedió, le agradeció a Drews y le deseó un buen día. Drews le dijo al Arizona Republic que antes de esa tensa llamada nunca había tenido problemas con el sheriff. Le dio el beneficio de la duda por la presión mediática, pero admitió que esa conversación fue tensa, hostil y profundamente extraña. Ella hizo lo que creía correcto.
Cooperó con agentes federales en un caso crucial de desaparición, y por eso el oficial de mayor rango del condado la reprendió. La asesora del condado, una funcionaria electa que debía ser tratada como su igual, se sintió presionada a disculparse por ayudar al FBI a buscar a una mujer desaparecida. Fue un momento surrealista. Cuando le preguntaron al supervisor del condado de Pima, el Dr. Matt Hines, sobre la historia de Drews, no dudó. Dijo confiar plenamente en su honestidad. Ella no era de las que inventan una historia como esta. Declaró claramente que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, entregando la información necesaria para colaborar con la investigación sin pensarlo 2 veces. Tras revelarse la historia, la gran duda no era si realmente había ocurrido. La verdadera pregunta era qué significaba todo esto. ¿Por qué a un sheriff que investiga un homicidio le molestarían más pistas? ¿Por qué la rigurosidad se veía como una carga? ¿Por qué reprender a una funcionaria solo por colaborar? Esas preguntas no tenían respuestas sencillas, pero encajaban en un patrón alarmante que ya era imposible de ignorar. Durante esos mismos meses, periodistas de investigación liderados por Stephanie Murray decidieron indagar más a fondo. Stephanie Murray, del Arizona Republic, había estado investigando a fondo el pasado profesional del sheriff Nanos. Lo que descubrieron no fue una simple sospecha, sino un expediente de personal de 88 páginas. El archivo provenía del Departamento de Policía de El Paso, donde Nanos sirvió antes de mudarse a Arizona. Los registros revelaban una carrera definida por la mala conducta, la indisciplina y el uso excesivo de la fuerza. Una trayectoria que terminó en despido. El historial del Paso abarcaba varios años. Durante su gestión allí, Nanos fue suspendido 8 veces, acumulando 37 días sin goce de sueldo. Esas no son las cifras de un hombre que cometió un solo error. Ese es el reflejo de un patrón, un historial de conducta muy por debajo de los estándares de un policía. Entre los reportes más graves destacaba un incidente con un sospechoso de robo esposado. Los registros revelan que Nanos agredió al detenido en la patrulla con tal saña que terminó en coma y luchando por su vida en cuidados intensivos. La golpiza provocó una demanda y gran cobertura mediática, resultando en una de sus suspensiones más largas de 15 días. Pero las suspensiones no lo eran todo. Un comité de 5 miembros de la Policía del Paso analizó su conducta y llegó a una decisión unánime. El oficial Christopher Nanos tenía que ser despedido. La votación no estuvo reñida ni dividida. Cada uno de los miembros votó exactamente igual. El comité citó casi 10 razones específicas para el despido bajo los estrictos estándares de certificación de Texas. Los investigadores determinaron que Nanos ni siquiera cumplía los estándares básicos que Texas exigía a sus oficiales. Justo antes de que la decisión fuera oficial y pública, le dieron una opción a Nanos: renunciar o ser despedido. Decidió irse y firmó los papeles aceptando la verdad tras su salida. Con su nombre de por medio, sabía muy bien por qué dejaba El Paso. No fue un retiro pacífico ni un simple cambio laboral. Fue una renuncia forzada bajo amenaza de despido por no cumplir con las normas policiales. Luego se mudó a Arizona. Cuando Nanos solicitó su certificación policial, allí no pasó por un nuevo filtro de antecedentes. Sus credenciales de Texas se transfirieron evitando una investigación profunda. Guardó en absoluto secreto lo ocurrido en El Paso. Jamás mencionó las suspensiones previas. Ocultó el caso de fuerza excesiva a la víctima en coma, la demanda y el voto para su despido. Toda su carrera en Arizona se construyó sobre una base inestable de silencio y omisiones calculadas. Con el tiempo ascendió a sheriff del condado de Pima, el oficial de mayor rango en la región, a cargo de 1.100.000 personas, mientras lideraba una investigación de alto perfil sobre una desaparecida. Cuando la Junta de Supervisores de Pima descubrió su pasado impulsada por el caso Guthrie,
y la cobertura mediática convocó a una audiencia formal para investigar el historial del sheriff. Usando su autoridad por ley, le ordenaron comparecer y explicar sus oscuros antecedentes. Lo que Nanos declaró bajo juramento fue una versión de los hechos que apenas se parecía a la realidad. El expediente público, de 88 páginas, contaba una historia muy distinta a su testimonio bajo juramento. Aseguró que su salida del Paso fue por un simple desacuerdo con su jefe por un remolque. Dijo que enfrentó 3 días de suspensión, apeló al jefe de policía y perdió la batalla. Según Nanos, prefirió renunciar a la fuerza antes de aceptar lo que consideraba un castigo totalmente injusto. 3 días de suspensión por remolcar un auto para un hombre que ya acumulaba 8 suspensiones previas. Antes, ya había perdido 37 días de sueldo, incluyendo largos periodos de 10 y 15 días. Una suspensión fue por una golpiza tan brutal que dejó en coma a un hombre esposado. La Junta debía creer que este oficial abandonó su carrera por una simple disputa de remolque. Nada de esto cuadraba. El supervisor Hines no tardó en señalar los enormes vacíos de su historia. La explicación carecía de sentido, especialmente al compararla con las pruebas documentadas en el registro oficial. Los abogados de la Junta cotejaron su declaración jurada con los archivos y detectaron múltiples indicios de perjurio. Y no era la primera vez. Durante una declaración federal en diciembre sobre el conflicto del sargento Aaron Cross dentro del departamento Nanos, dio un testimonio que encendió serias señales de alerta. Según los investigadores, sus declaraciones en aquel caso también parecían contradecir los hechos registrados en el expediente. La Fiscalía General señaló que las declaraciones federales escapan a su jurisdicción. Sin embargo, la respuesta jurada del sheriff ante la Junta del Condado era un asunto legal completamente distinto. Aquella declaración jurada, firmada y notariada ante los funcionarios locales, caía directamente bajo la autoridad del Estado. La Junta de Supervisores decidió enviar las acusaciones de perjurio a la Fiscalía General para su revisión. Si el Estado prueba que mintió bajo juramento Nanos, enfrentaría un delito grave de clase 4. El sheriff en funciones ya estaba bajo fuego por su manejo de un masivo caso de desaparición. Ahora, estaba en la mira por mentirle al público sobre su turbulento pasado policial. La moción para destituirlo de su cargo fracasó. El supervisor, Steve Christie, intentó forzar la situación, pero ningún otro miembro de la Junta lo apoyó, por lo que la moción murió en el acto. Los asesores legales advirtieron que destituir a un funcionario electo significaba anular la voluntad de los votantes. El estándar administrativo era tan alto que el caso difícilmente sobreviviría a una impugnación en los tribunales. Así, Nanos conservó el poder aún portando la placa y dirigiendo la investigación de Guthrie. El supervisor Hines reflexionó sobre la situación y habló. Permaneció en su cargo, dirigiendo el caso mientras Hines contemplaba la gravedad del daño causado. Esta observación cala hondo. Ningún detalle sobre el turbio pasado de Nanos se habría conocido. Ni su historial en El Paso, ni su falta de credenciales, ni sus conductas bajo la lupa. Nada de esto habría surgido si no fuera por el caso Nancy Guthrie. La prensa nacional sobre su desaparición puso bajo los reflectores al sheriff del condado de Pima. Los periodistas indagaron, aparecieron registros y salieron a la luz secretos ocultos por 40 años. Lo que estuvo oculto 4 décadas finalmente emergió. Una mujer se desvaneció y en ese silencio todo cambió. La lucha por encontrarla expuso las profundas grietas de un sistema fallido. El departamento estaba liderado por un hombre con un cargo de gran confianza que construyó su carrera sobre mentiras. Obtuvo el poder mediante el ocultamiento. Ahora, debemos enfocarnos en la investigación misma. Debemos examinar qué estaba ocurriendo realmente con las pruebas forenses
y la búsqueda de Nancy Guthrie. En medio del caos en el departamento, los investigadores se concentraron en una prueba física clave. Solo tenían una sola hebra de cabello, y sobre ese indicio recaía un enorme peso. Este era el eje de las pruebas de ADN, pero con una gran complicación: el cabello no tenía raíz. En la ciencia forense, un cabello con raíz intacta es la regla de oro, ya que provee el material celular necesario para extraer ADN nuclear y obtener un perfil. Es la información genética más completa y confiable a la que pueden acceder los investigadores. Una hebra sin raíz complica las cosas. Los analistas deben buscar ADN mitocondrial en el tallo del cabello. Este proceso es complejo, menos certero, y exige mucho más trabajo especializado de laboratorio y valioso tiempo. El condado de Pima, junto al FBI, avanzaba por dos caminos forenses distintos. El primero era el análisis directo de ADN del cabello sin raíz para obtener un perfil útil. El segundo, si hallaban un perfil, consistía en recurrir a la genealogía genética investigativa. Conocida como IgG, esta técnica ha revolucionado por completo la resolución de casos fríos. En vez de revisar archivos criminales, analiza bases de datos mucho más amplias. Esas bases hallan coincidencias mediante parientes lejanos de la persona por identificar. Traza árboles genealógicos usando estas coincidencias parciales para encontrar pistas que sirvan de guía. Los detectives arman árboles genealógicos con estos datos, analizando registros históricos para hallar al sospechoso. Un gran ejemplo de este poder es la identificación de Bryan Kohberger en el caso de Idaho. Él era el sospechoso del asesinato de 4 estudiantes universitarios en 2022. Usando genealogía genética, la policía vinculó el ADN del crimen con la familia Kohberger. Eso selló su arresto. La técnica es poderosa, pero exige algo. Obtener ese perfil de un cabello sin raíz fue el muro que frenó a los investigadores en el día 100. El análisis seguía estancado, sin resultados, sin sospechosos y sin identidades reveladas. Las pruebas de ADN continuaban. 0 resultados, ningún sospechoso y total hermetismo sobre las identidades. Fuentes cercanas al caso confirmaron que no había sospechosos ni pistas sólidas en ese momento. La búsqueda no estaba estancada, pero el ritmo decaía. El laboratorio y la evidencia digital seguían su curso, pero el impulso inicial se había esfumado por completo. Estaban atrapados en un limbo esperando un avance decisivo en el laboratorio. Entonces, la oficina del sheriff emitió un comunicado oficial al cumplir 100 días, admitiendo que el trabajo forense y digital continuaba. Seguían buscando pistas y pidieron a cualquiera con información relevante que se comunicara de inmediato. Fue una respuesta fría y calculada que no reveló absolutamente nada sobre el avance real de la investigación. Mientras tanto, el alto costo de la búsqueda se convertía en un grave dolor de cabeza para el condado. El supervisor, Hines, autoridad clave del presupuesto, reveló cifras alarmantes sobre el caso Guthrie. La investigación ya le había costado al condado de Pima cerca de $1 millón adicionales. Hablamos de $1 millón por encima del presupuesto asignado a este caso criminal. Fondos que el departamento nunca planificó gastar. Dinero desviado de otras operaciones públicas vitales y servicios locales del condado. Hines no planteó esto como un ataque a la investigación, sino como un asunto de supervisión responsable. Cada dólar desperdiciado en buscar a Guthrie era dinero arrebatado a necesidades comunitarias urgentes. Fondos para vivienda asequible, bibliotecas, reparación de calles o los servicios básicos que los ciudadanos usan a diario. Le preocupaba que solo el condado de Pima cargara con todo el costo de este caso. De haberse manejado distinto el gobierno federal,
habría absorbido gran parte de esos gastos. Si el FBI hubiera liderado la búsqueda como sugirió el sargento Aaron Cross, líder del sindicato, la ecuación financiera habría cambiado por completo. Los laboratorios forenses del FBI habrían sido gratis. Sus agentes reciben fondos a nivel federal. Esto habría frenado el enorme gasto para los contribuyentes locales. La postura pública del sargento Cross fue muy significativa. Como líder sindical, representaba a los propios oficiales del sheriff. Su insistencia en que el sheriff debió ceder el caso al FBI tenía un peso enorme. Esto no era la crítica de un rival político o de un extraño. Venía de adentro de un hombre clave en la operación diaria del departamento. El supervisor Hines expresó esta misma inquietud en la segunda o tercera semana de búsqueda. No era un ataque directo al sheriff, sino una observación práctica sobre el uso de recursos y presupuestos. El condado de Pima es una jurisdicción enorme, con 1.500 empleados en la oficina del sheriff, decenas de detectives y una población de 1.100.000 personas con demandas policiales continuas. Mantener el enorme desgaste que exigió el caso Guthrie por meses terminó desviando atención de otros delitos y víctimas que también merecían justicia. Mientras tanto, el FBI disponía de cientos de agentes federales. Tenían los laboratorios forenses y la experiencia idónea para un caso complejo de desaparición de alto perfil. Aún así, el sheriff los mantuvo al margen más frustrado por el papeleo de seguir pistas que por encontrar a Nancy Guthrie. Esa frase, la carga de seguir pistas, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar un momento. Una mujer ha desaparecido. Su familia vive una agonía. Toda la comunidad exige respuestas a la policía, pero el discurso oficial, según el relato del asesor, indicaba que las pistas compartidas por un funcionario del condado que colaboraba con el FBI eran una molestia. Más trabajo, más problemas, un estorbo, en vez de una vía hacia la verdad. Es un enfoque difícil de conciliar con el propósito fundamental de cualquier caso de desaparición. Seguir pistas no es una molestia, es todo el trabajo. Cada dato es un hilo del cual tirar para esclarecer la desaparición de Nancy Guthrie. Quejarse por exceso de pistas o de información no es propio de un equipo verdaderamente comprometido con encontrar a una mujer desaparecida. Es la queja de una agencia más preocupada por su carga de trabajo que por el ser humano en el centro del misterio. Esto no sugiere que los investigadores en el caso Guthrie no estuvieran haciendo su deber. Los detectives peritos y oficiales genuinamente comprometidos en hallar a Nancy no merecen que su labor sea opacada por los fallos de sus líderes. Esa gente trabajaba con absoluta dedicación, pero las grandes decisiones sobre la cooperación federal, dónde enviar la evidencia y cómo responder a las ofertas de ayuda, eran decisiones que venían desde arriba y encendían serias señales de alerta. Esta presión de la Junta de Supervisores no surgió de la nada de la noche a la mañana. Reflejaba una relación bastante tóxica que se venía deteriorando mucho antes de la desaparición de Nancy Guthrie. Los cuestionamientos sobre los archivos de El Paso y sus credenciales eran solo los capítulos más recientes de una larga historia de dudas sobre su liderazgo e idoneidad para el cargo. Supervisor Hines, los registros muestran que la Junta ya había intervenido en un caso fallido de agresión en el año 2023. Pero respecto al caso de Nancy Guthrie, aún no han iniciado ninguna investigación de carácter oficial. Oficialmente, la Junta afirmó que se enfocaban en el historial y conducta de Nanos sin cuestionar sus decisiones tácticas. Fuera un asunto procesal o no, esa distinción no calmó el miedo que crecía en el corazón de la comunidad. La búsqueda de Nancy Guthrie ahora estaba dirigida por un hombre con la reputación prácticamente hecha pedazos. Cuando la confianza en el sheriff se desvanece y el principal investigador lucha por salvar su propia carrera,
Defendiéndose de cargos de perjurio y enfrentándose al FBI, el foco se aleja de la víctima. Ningún caso de desaparición queda a salvo de un colapso interno. El caos arriba siempre termina filtrándose hacia abajo. Destruye la moral, debilita la cooperación entre agencias y deja a los detectives sin un rumbo claro. Roba horas valiosas que deberían usarse para seguir pistas y encontrar la verdad. A los 100 días, el departamento del sheriff de Pima lanzó un comunicado de prensa sumamente calculado. Intentaban proyectar una imagen de control, mencionando las pruebas procesadas y el seguimiento de nuevas pistas. Prometieron rigor y estrictos estándares forenses, el discurso habitual en casos criminales de alto perfil. Pero ante el clima actual, esas promesas de tranquilidad tenían un trasfondo difícil de ignorar. Aquellas palabras venían de una oficina dirigida por un hombre que enfrentaba una crisis creada por él mismo. Hablamos del mismo sheriff que atacó a un oficial por cooperar con el FBI y esquivó a Quantico. Apartó a los agentes federales en esas horas vitales, luego dio un testimonio jurado que sembró dudas. Su expediente personal decía algo totalmente distinto. Ahora, cada declaración oficial dejaba un sabor amargo. Más allá de las relaciones públicas, la familia de Nancy Guthrie busca algo mucho más sustancial que un simple comunicado. Necesitan respuestas reales. Necesitan saber el nombre de quien se la arrebató aquella fría noche. Siguen esperando esa única prueba que de una vez por todas logre derrumbar este denso muro de absoluto silencio. Los peritos siguen analizando el ADN. El rastreo genealógico continúa en marcha. Los detectives siguen revisando un mar de pistas. En esos archivos podría ocultarse el hilo que los lleve a la verdad. Quizá un nuevo reporte forense sea el eslabón perdido, algo para armar el árbol genealógico y señalar a un sospechoso. O tal vez un testigo decida hablar. Una pista fresca podría guiar a la policía hacia lo que antes ignoraron. Quizás una huella digital en algún disco duro. Un solo archivo borrado bastaría para cambiarlo todo. Estas son las frágiles esperanzas que sostienen un caso abierto. La justicia suele requerir tiempo. Ciertos casos no muestran avances hasta superar la marca de 100 días. La ciencia forense sigue avanzando. Pruebas antes descartadas por dañadas hoy pueden hablar. La tecnología de investigación ha dado un salto gigante. Hoy logramos cosas imposibles hace solo 5 años. El análisis de genealogía genética vive un auge sin precedentes. Evoluciona constantemente resolviendo crímenes que se creían imposibles de aclarar. El rastro aún no se ha perdido. Esta investigación está muy lejos de terminar. No mientras Nancy Guthrie continúe desaparecida. Pero este caso ha revelado algo mucho más profundo que una simple ausencia. Mostró que la rendición de cuentas de las instituciones depende por completo de la constante presión del escrutinio público. Aquel expediente de 88 páginas del Paso siempre estuvo ahí arrumbado en un cajón por décadas. Un historial con suspensiones fuerza excesiva y un voto unánime para despedirlo. Todo estaba escrito, pero quedó oculto por años, simplemente porque nadie se tomó la molestia de buscar. Nanos dejó Texas, llegó a Arizona y ascendió posiciones hasta conseguir finalmente la preciada placa de sheriff. Gobernó durante años mientras los votantes que lo eligieron seguían a ciegas respecto a su verdadero pasado. Desconocían cómo inició su carrera y el vergonzoso modo en que terminó allá en Texas. La desaparición de Nancy Guthrie cambió todo. No por un nexo directo con su pasado, sino porque la gente notó que no había relación alguna. Su tragedia atrajo la mirada de los medios nacionales a Pima. La prensa comenzó a investigar. Reporteras como Stephanie Murray del Arizona Republic empezaron a hacer las preguntas difíciles. Exigieron acceso a los registros y desenterraron los viejos expedientes de El Paso,
Todo porque la comunidad, los supervisores y los votantes comenzaron a exigir muchísima más transparencia de la que jamás habían recibido. En el camino, un secreto oculto por más de 40 años finalmente se volvió imposible de ignorar. El supervisor Hines dudaba que la verdad del pasado de Nanos hubiera surgido por sí sola. Solo la intensa presión del caso Guthrie hizo posible este nivel de escrutinio. Un oficial que oculta un despido por uso excesivo de fuerza probablemente habría seguido en su puesto. Ese encubrimiento habría quedado enterrado si una mujer no hubiera desaparecido de su propia casa en Tucson. Es una realidad desoladora. Demuestra cuán frágil es la rendición de cuentas cuando depende de la honestidad voluntaria. Esto resalta los enormes vacíos que permitieron que una certificación policial simplemente se transfiriera entre distintas agencias. Ocurrió sin esa profunda investigación de antecedentes que habría alertado sobre un despido aprobado por unanimidad. Ese control habría revelado un caso de fuerza excesiva que dejó a un hombre esposado en coma. Y demuestra por qué necesitamos reporteros dispuestos a dudar de los comunicados oficiales. Los periodistas deben cazar la verdadera historia. Esta noche, Nancy Guthrie sigue desaparecida. Esa sola frase ensombrece cualquier otro detalle sombrío de toda esta desconcertante historia. El drama, el historial, las peleas internas y las acusaciones de perjurio, todo eso importa muchísimo. Los procesos legales importan, pero nada de eso responde la única pregunta clave. ¿Qué le pasó a Nancy Guthrie? ¿Dónde está? ¿Y quién es el verdadero responsable? Esas preguntas siguen abiertas. El caso está activo. Se analiza ADN y se siguen buscando pistas. En algún lugar de Tucson, Arizona, bajo el cielo del desierto y las montañas escarpadas, una familia todavía espera. La oficina del fiscal general ahora tiene en sus manos el informe por posible perjurio. Si los cargos llevan a una condena a un delito grave, de clase 4, pesaría mucho más allá del tribunal. Las consecuencias para un alguacil en funciones ante tal fallo serían devastadoras. Esa tormenta política, tarde o temprano, chocará con la búsqueda activa de la desaparecida Nancy Guthrie. Ocurrirá de formas que nadie puede predecir. Por el momento, Nanos sigue al mando. La Junta de Supervisores no tiene el poder de destituir a un funcionario electo por sí misma. Los abogados afirman que aún no se alcanza el límite legal para removerlo. El asesor del condado sigue en su puesto. El FBI todavía continúa involucrado en el caso. Pero la verdadera cooperación entre el buró y el departamento genera serias dudas. Un solo cabello descansa en un laboratorio forense esperando revelar sus secretos. Ese único y frágil hilo podría tener la clave de lo que le ocurrió a esa mujer en la casa del desierto. Es un lugar diseñado para vidas tranquilas, pero cada caso llega a un punto de quiebre. A veces son las pruebas de laboratorio. Otras veces es una pista que llega años después, tal vez de alguien que cayó demasiado tiempo y que ya no pudo seguir cargando con ese secreto. O quizás se trate de un rastro digital que nadie notó hasta que decidieron revisar todo con otros ojos. Los casos fríos suelen resolverse por giros que parecían imposibles justo antes de que ocurrieran. Los avances no suelen ser de película, son solo trabajo paciente y metódico que por fin da resultados. Los detectives y los forenses están totalmente dedicados a encontrar a Nancy Guthrie. Estos profesionales merecen desempeñarse en un entorno que los apoye y les brinde todos los recursos necesarios. Necesitan un sistema que entienda la cooperación policial como una fuerza y no una amenaza. Si realmente han tenido ese respaldo, conociendo a sus líderes, es una duda muy válida. Una cosa es segura: Nancy Guthrie merece algo mucho mejor de lo que este sistema le ha ofrecido. Ella merece una búsqueda impulsada por todos los recursos disponibles.
Ella merece líderes que valoren la verdad mucho más que el control absoluto de la investigación. Merece investigadores que sigan cada pista sin importar su origen, pues cada indicio podría ser el paso definitivo para traerla de vuelta. Y ella merece ser encontrada. Sea cual sea la verdad, la descubriremos. Esto es periodismo de investigación criminal. Seguimos de cerca cada novedad y avance en la investigación de Nancy Guthrie en tiempo real. No apartaremos la vista de la revisión de la Fiscalía sobre esas acusaciones de perjurio hasta el final. Cada examen forense, cada resultado de ADN y cada pista que surja, allí estaremos. Esto realmente importa. No hemos olvidado a Nancy Guthrie, y este caso sin resolver está lejos de cerrarse. Las autoridades e instituciones responsables de hallar respuestas deben rendir cuentas. La rendición de cuentas no es negociable. Se les debe exigir ese estándar sin importar lo incómodas que sean las consecuencias. Si esta historia te conmovió o te recordó por qué estos misterios exigen una atención constante y enfocada. Si viste por qué importa el periodismo de investigación, dale me gusta a este video ahora mismo. Comparte esto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir de cerca esta historia. Así no te perderás ninguna actualización de este ni de otros casos que investigamos. Tu apoyo impulsa nuestro trabajo. En un misterio como este, mantener la atención pública es nuestra herramienta más poderosa. Nancy Guthrie sigue en algún lugar. Su historia no ha terminado y no descansaremos hasta obtener respuestas. Algo aquí simplemente no encaja. Los verdaderos secuestradores siempre buscan una sola cosa: dinero en efectivo.